40 viajes, 60 países visitados y más de 400.000 kilómetros recorridos, equivalentes a 10 veces la vuelta a la Tierra o un viaje a la Luna. Esta síntesis numérica de los 10 años de Francisco es una muestra de lo que le ha querido conferir a su pontificado, pero no bastan para explicar el perfil que el Papa argentino intentó imprimirle a la Iglesia Católica desde el cónclave del 13 de marzo de 2013, hace una década. Aquel día, Jorge Mario Bergoglio entró al colegio cardenalicio como arzobispo de Buenos Aires y salió horas después convertido en el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia. En honor a su origen tercermundista, escogió el nombre de Francisco, por San Francisco de Asís, el santo de los pobres. Ese fue el primero de los muchos mensajes de austeridad que le envió al mundo. Bueno, esto es para entrar en materia. La verdad que este es un tema súper interesante, que da para mucho, porque además este es un papa controvertido, la verdad. Yo diría que o se ama, o no quiero decir que se odie, porque quizás mucho, pero o no gusta para nada. Como son las personas, los políticos, los personajes polémicos, ¿cierto? Es un hombre, como digo, que ha venido a remecer la iglesia, y eso le ha traído, como digo, muchos seguidores y detractores. Bueno, vamos a ir por parte. Recordar, ¿cierto?, que el Papa, bueno, ahí lo tenemos tras el Habemus Papam. Esto, él finalmente es anunciado como nuevo Papa después de 2 días de cónclave y de varias fumatas negras. Son 115 los cardenales electores que finalmente, digamos, le permiten convertirse en pontífice. Y ahí tenemos también al cardenal francés Jean-Louis Tauran, que es el camarlengo, el que está vestido de rojo a la derecha, quien, digamos, le anuncia, ¿cierto?, la nominación del Papa Francisco. Bueno, él cuenta la anécdota de por qué elige Francisco, porque cuando, bueno, él casi todo el cónclave está al lado del obispo de Sao Paulo, y cuando él es elegido, este obispo le dice que no se olvide de los pobres, y es en ese momento cuando se le viene la figura de San Francisco de Asís a la cabeza, y en ese momento decide que va a tomar por nombre Francisco. Y por eso es y bueno, y ningún otro papa había tomado ese nombre, por eso no es Francisco ni segundo, ni tercero, ni cuarto, como por ejemplo Benedicto XVI, lo que significa que hubo 15 papas con ese nombre antes de él. Y que en esto también es bien inédito este papa. Y ahí lo que podemos observar es que también entre sus primeros mensajes de austeridad, de sencillez, no se pone esta capa roja, tampoco utiliza los zapatos rojos, tampoco se pone la cruz de oro, siempre prefirió mantener un perfil bajo en ese sentido, bueno, y sabemos que no aloja en el Palacio Apostólico, sino en la residencia Santa Marta. O sea, hay un montón de símbolos, para algunos serán símbolos, otros serán mensajes, pero que él intenta de alguna manera hacer carne esta idea de una iglesia pobre para los pobres. Tampoco utiliza los autos lujosos que usaban otros papas. O sea, hay un cambio ahí relevante en su estilo, podríamos decir, de ser papa. Bueno, entonces él se convierte en papa, pero creo que es interesante recordar que había bastante expectación por parte de la Iglesia Católica, de los fieles de la Iglesia Católica, porque el Papa anterior, ¿cierto?, Benedicto XVI, no había fallecido, como es lo común, sino que él había renunciado. Eso fue, la verdad, muy, muy impresionante, porque eso no había ocurrido en siglos, y el Papa Benedicto XVI, recuerden que había renunciado
con el argumento de que le faltaban las fuerzas. De hecho, él señala en su momento, literalmente, que se sentía incapaz para cumplir adecuadamente el ministerio. Pero la verdad que con el tiempo, muchos especialistas, vaticanistas, personas que se dedican a estudiar lo que ocurre en la Iglesia y con los distintos líderes de la Iglesia Católica, llegan a la conclusión de que lo que verdaderamente llevó a que Benedicto XVI renunciara no fue exactamente esta falta de fuerza, esta falta de energía, sino más bien todo este asunto que tiene relación con los Vatileaks, con esta filtración de muchísimos documentos que tienen relación con la corrupción dentro de la Iglesia, corrupción económica, también lo que tiene relación con la pederastia, con los abusos, y habría sido Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, quien dio a conocer estos documentos. Con el tiempo, esto se va convirtiendo en una verdadera bomba atómica, podríamos decir, y probablemente toda esta situación tan incómoda para la Iglesia lleva a Benedicto XVI definitivamente a ponerse a un costado y renunciar. Bueno, y efectivamente Paolo Gabriele, bueno, extrae esos documentos que eran confidenciales. Además, en su poder se encuentran cosas de valor, como unas pepitas de oro, un cheque de mucha plata y otras cosas, y él cumple una condena de algunos años en la cárcel por lo que ocurrió. Bueno, entonces esto yo no me voy a meter aquí en el detalle, pero creo que es interesante por al menos recordar que el Papa Benedicto XVI se va en una situación muy complicada. Se especuló muchísimo de esa salida de él, porque la verdad que a todos nos dejó bastante impactados, ¿cierto? El que él dimitiera y no esperara hasta el término de su vida, como es lo que ocurre, o lo que ha ocurrido históricamente en la Iglesia. Bueno, yo no me voy a quedar en el detalle de la vida de Mario Bergoglio. Aquí tenemos los hitos de su vida, que podrán revisarla junto con la presentación, que se las voy a mandar mañana. Pero sí, bueno, recordar que él, bueno, es argentino, nació en Buenos Aires, fue el mayor de 5 hijos, bueno, estudió humanidades, de hecho pasó por Chile, estuvo un año en Chile, estudió también filosofía, y le encanta el fútbol, específicamente San Lorenzo, el grupo argentino, y sabemos que la cabeza de la Iglesia en Argentina, y como tal, la verdad que tuvo una relación muy complicada, tanto con el gobierno de Néstor Kirchner como de su señora Cristina Fernández de Kirchner. Es en ese contexto que él se va a convertir en el primer papa latinoamericano. Bueno, y nos podemos hacer quizás algunas preguntas. Si es realmente, se ha caracterizado por ser un papa latinoamericano, si es eso realmente lo que lo diferencia, pero creo que, bueno, como ya lo veíamos, definitivamente es un papa austero, es un papa que intenta, ¿cierto?, proyectar sencillez, y en relación a lo del papa latinoamericano, creo que, bueno, es importante tener presente que es un papa viajero, ¿cierto? Ya lo decía en la introducción, son 60 países y territorios los que ha visitado, y vemos que son 10 los países que visitó o ha visitado en nuestra región, y entendiendo además que América Latina es la zona donde hay más católicos en el mundo. Entonces, quizás la primera pregunta que nos podemos hacer es si en esta región del planeta ha aumentado la cantidad de católicos, quizás porque tenemos a un papa latinoamericano. Y la verdad que eso no ha ocurrido. Eso se los puedo decir, por si alguien tenía alguna expectativa al respecto.
Bueno, y volviendo un poquito a los viajes, voy a entrar inmediatamente con el tema de la cantidad de católicos, pero si se dan cuenta, Asia es un sector del mundo, una región donde ha habido muchísimos viajes, sobre todo aquí en lo que es Medio Oriente y también el Lejano Oriente. Ahí vemos, digamos, una concentración importante de viajes por parte del Papa, sin lugar a dudas Europa y sobre todo Europa del Este, y África también ha sido un continente visitado por él, donde en febrero, de hecho, tuvo un viaje importante y visitó ahí Sudán del Sur, por ejemplo. Aquí en este mapa se ve Sudán como un país, pero es Sudán del Sur y la República del Congo. ¿Ah? Aquí la tenemos, este país grande, en el corazón del África subsahariana. Bueno, ahora volviendo a esta idea de si el Papa logra o no logra conquistar quizás a más católicos en América Latina, la verdad es que eso no ocurre. Como ya les decía, América en general es el continente con más católicos en el planeta, está en el 49%. En segundo lugar está Europa con el 22%, luego África con el 17.3%, Asia con el 11% y Oceanía con el 0.7%. A nivel general, son 1.378 millones de católicos en el mundo, lo que representan el 17.5% de la población mundial. Ahora, quizá alguien se pregunta qué pasa con el número de cristianos. Me voy a adelantar aquí, les voy a mostrar otra lámina, donde vemos que son el 33% de la población mundial es cristiana. Entonces podríamos decir que más o menos la mitad de esos cristianos son católicos. Aquí tenemos como segunda religión más grande son los musulmanes, que son el 20%, que es considerada la religión que más crece en el planeta. Tenemos a los hindúes en un 13%, budistas un 6%, otros un 13% y no religiosos y ateos un 14%. Un número también que crece en el mundo, definitivamente. Ahora, en el año 2013, que es cuando el Papa Francisco se convierte en pontífice, vemos que en América Latina la cantidad de católicos era de un 67%, y en los últimos 30 años América Latina había perdido ya 70 millones de fieles. Ahora la gran pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y qué ha pasado desde el 2013 en adelante? Es decir, desde que el Papa está al frente de la Iglesia. Bueno, ese 67%, por lo menos al 2020, que es cuando tenemos cifras, la cantidad de católicos disminuye a un 56%. O sea, hay una pérdida importante de 67 a 56, más de 10 puntos porcentuales. O sea, la sangría de católicos en América Latina continúa, y que en general es a favor de las comunidades evangélicas, porque justamente son los sectores medios y pobres de la sociedad los que se van trasladando, podríamos decir, a las iglesias evangélicas. Y como digo, esa sangría no logra revertirla el Papa Francisco. Aquí les traje un gráfico que nos muestra un poquito algunos ejemplos de cómo es la situación aquí en América Latina. En Chile, por ejemplo, un poco más de la mitad de la población es católica, y los evangélicos se van acercando ya al 10%, pero el número que a mí por lo menos me llama muchísimo la atención es que los que no siguen ninguna religión, o son agnósticos y ateos, o ateos o agnósticos, son el 37.4%. Imagínense, o sea, después de Argentina, por lo menos con este gráfico, sería el país con más ateos, agnósticos o ninguna religión. Claro, en este gráfico no está Uruguay, que es el país definitivamente más secular de América Latina, eso es sabido, pero claro, como es un país más chiquitito, no es tan representativo. Entonces, las iglesias evangélicas siguen creciendo, además, en muchas ocasiones muy, muy ligada también al mundo político, a ciertos líderes políticos, como el caso de Brasil, por ejemplo. Y en Brasil, como pueden ver, los católicos ya representan un 54.7%, y los evangélicos ya se acercan al cuarto de toda la población del país. Es algo bien, bien increíble.
Bueno, entonces, como les comentaba en un comienzo, el Papa no logra cambiar esta tendencia, sino que vemos que la situación sigue en la misma dirección, o sea, disminuyendo la cantidad de católicos y en general aumentando la cantidad de evangélicos. ¿Mm? Bueno, definitivamente, no sé si definitivamente, pero hay ciertos analistas, ciertos expertos que estudian la figura del Papa y que creen que más que su origen geográfico, quizás lo que más ha marcado su pontificado es el hecho de que sea un jesuita. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay una, podemos decir, una ideología, un pensamiento detrás del Papa que se va confirmando a través de estos 10 años y que tiene relación con la identidad y la dignidad de los pueblos. Él le da mucho énfasis a esa idea. Todo el tiempo está hablando de eso y de hecho hay muchos que consideran, y que están seguros, digamos, que todos estos viajes de Francisco a la periferia tienen mucha relación con eso, de exaltar, de relevar la importancia de los pueblos, de ciertos grupos culturales más pequeños que no se logran visibilizar, y él a través también de estos viajes de alguna manera intenta hacer eso. Entonces, para también ir como cerrando un poco el tema de los viajes, quizás los viajes lo más relevante que tienen en el caso de Francisco es mostrarnos que él tiene una vocación, digamos, digamos, sí, yo diría que esa es la palabra, una vocación, un estilo, digamos, que está muy marcado en su pontificado y que tiene relación con ir a las periferias, ir a los excluidos, a los marginados, y eso se ve también por los lugares que él elige como destino. O sea, él tiene como objetivo, como prioridad, de alguna manera acabar con esta iglesia eurocéntrica, tan occidental, y intentar ir más allá y de esa manera convertir a la Iglesia Católica en realmente universal. No hay que olvidar que la palabra católica significa universal, y de hecho hay algunos analistas que consideran que quizás el mayor legado de este Papa va a ser eso, una iglesia más universal, porque él logra incluir sobre todo a regiones que históricamente estuvieron bastante excluidas de la administración de la iglesia, y que hoy día tienen voz y voto dentro de sobre todo de la curia. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo también muy interesante que les voy a dar inmediatamente y que tiene que ver con el colegio cardenalicio. Pero antes de ir por ahí, se me quedó en el tintero la idea que les estaba comentando, que tiene que ver con el origen de él, ¿cierto? Por un lado, él es latinoamericano, pero él es jesuita. Y aquí algunos creen que es muy importante tener presente que él, a juicio de los entendidos, es seguidor de la llamada teología del pueblo, que no es lo mismo que la teología de la liberación, ¿cierto? Y la teología del pueblo justamente propone digamos, digamos habla de esta idea de que cada cultura tiene algo que aportar a la humanidad y donde se respeten las diferencias. Él habla mucho también de eso, de la diversidad y de la riqueza en la diversidad, por ejemplo. Entonces, esta llamada teología del pueblo, que nace justamente y en paralelo con la teología de la liberación, es lo que hay detrás de la ideología, si le pudiéramos poner de alguna manera ese nombre, de Francisco, y eso se confirma en sus viajes y en la manera que él tiene de evangelizar y de llevar a cabo su apostolado. ¿Mm? Bueno, ahora volviendo a esta idea de una iglesia más universal, menos eurocéntrica, hay un elemento súper relevante, la verdad, y quizás a algunos se nos ha pasado por alto, y es la gran reforma que de alguna manera se puede observar ya en el colegio cardenalicio. Él aumentó el número de cardenales, pero quizás lo más importante es el nombramiento que él ha hecho, porque a él le ha tocado nombrar a
entiendo que a más de sí, o a la mitad de los 223 cardenales que hay actualmente. Por lo tanto, también es muy importante, porque estos cardenales van a seguir ahí cuando no esté Francisco, y de alguna manera también van a dejar la impronta de Francisco en la iglesia. Y este cuadro a mí me pareció sumamente interesante, súper interesante. ¿Por qué? Porque, aquí, nos muestra cómo ha ido evolucionando el colegio de cardenales desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Y vemos, por ejemplo, aquí con Pío IX, cómo el colegio de cardenales era definitivamente europeo y con un porcentaje muy menor de América del Norte, es decir, Estados Unidos, Canadá. Y eso no cambia demasiado, hasta, ¿cierto?, Pío XII, donde ya vemos una representación un poquito más grande de Asia, de América del Sur, bueno, ya América del Norte también logra un porcentaje mayor al 10%, o sea, un 11%, pero siempre predominando los verdes, que son Italia, aquí por ejemplo en el caso de Pío XII, Italia con un 25%, y el resto de Europa un 43%. O sea, realmente los europeos dominando la escena. Y miren cómo se va manteniendo eso. Vamos viendo un cierto cambio, pero que es lento, donde sigue aquí, miren, con todos estos últimos papas, con Juan XXIII, con Pablo VI, con Juan Pablo II, y Benedicto, más de la mitad de los cardenales son europeos, o italianos, o sea, en verde. Y ese cambio viene ahora con Francisco, donde los europeos, entre italianos y europeos en general, van a ser menos del 50%. Aquí vemos un cambio súper interesante. La verdad es que son cosas que, como les decía, se nos pueden pasar por alto, pero algunos consideran que primero esta es la confirmación de la predilección de Francisco por los lugares más periféricos, y para que la iglesia que está más alejada, más periférica, ¿cierto?, como es la sudamericana, la africana, la asiática, tengan un lugar más importante dentro de la curia, dentro de la iglesia. Bueno, aquí también aprovecho de comentarles que otro cambio que hizo Francisco es que no solamente, bueno, ha hecho estos nombramientos y aumentó un poco el número, sino que también creó un consejo de cardenales, que hoy día entiendo son 9, y que son, digamos, sus asesores más directos, de confianza, que lo están ayudando en todo este proceso. Recuerden que este es un padre que se considera a sí mismo reformador. Bueno, algunos lo han tildado incluso de revolucionario, creo que eso es demasiado, pero para hacer las reformas y los cambios que él quiere y que ha intentado hacer, no quiere hacerlo solo, y vemos que, digamos, el hecho que lo demuestra es justamente el haber creado este consejo de cardenales que lo está apoyando, asesorando todo el tiempo a propósito de los cambios que él le está haciendo y que ha querido hacer desde el comienzo. Bueno, ahora, entonces, un poco cerrando esta idea, bueno, aquí les voy a leer una cita a propósito de este cambio en el Colegio de Cardenales. Un especialista señala lo siguiente: rescata que su origen latinoamericano es un hito que cambia el eurocentrismo de la Iglesia, pero sostiene que lo que empieza con Francisco es una Iglesia verdaderamente católica, es decir, universal, donde la periferia y el centro no pueden competir y no pueden existir la una sin la otra. Es una declaración ahí de un analista. Bueno, ahora, centrándonos un poco en las características que tiene el Papa, ¿por qué se destaca el Papa?
para ir más adelante ya a lo más controvertido y lo más complicado. Él se destaca por su cercanía, ¿ah? En eso hay bastante consenso, por su carisma, por su espontaneidad. La verdad que eso se ve bastante. También por su vocación y por su cercanía, por la gente más desposeída, más vulnerable. Eso se ve en el Vaticano, lo ha hecho, por ejemplo, muchos almuerzos con miles de personas pobres que han ido al Vaticano, por ejemplo, a almorzar algunos domingos. También se ha visto cuando él ha recibido incluso a inmigrantes, cuando la situación está demasiado crítica, en la misma residencia, no sé si en la misma residencia de Santa Marta, pero en el Vaticano. Y les voy a contar una anécdota que yo creo que de alguna manera retrata bastante bien esta faceta del Papa Francisco. ¿Mm? Él, en general, no sé si en general, pero algunas veces le gusta salir en auto, obviamente con vidrios polarizados para que no lo reconozcan, y un 14 de agosto sale en su auto, en el auto que estaba utilizando, esto al comienzo del pontificado, y le pregunta al conductor, al chofer, ¿por qué hay tan poca gente en la calle? Y él le dice, bueno, porque mañana es 15 de agosto, es el Ferragosto, que es uno de los feriados quizás más importantes para los italianos, que es un feriado laico, que además coincide efectivamente con la Asunción de la Virgen, pero que en Italia se celebra, es un feriado que existe desde la época del emperador Augusto, de ahí también el nombre, o sea, estamos hablando de un feriado que es antiquísimo, y que la gente, para este feriado, suele ir a la playa. Y algunos a la montaña, pero lo clásico es que la gente vaya a la playa, entendiendo que Roma además está muy cerca, acuérdense que es un país angostito, o sea, Roma está muy cerca del mar. Entonces el conductor le dice, pero al Papa, que no hay nadie, porque ya es vigilia de este feriado y la gente se está preparando para ir a la playa. Y el Papa ve que en una esquina hay una cantidad importante de gente pobre, de indigentes, al parecer le da pena esa situación, y le dice al chofer, le dice, mira, yo tengo ahí unos euros, tú preocúpate, pero yo quiero que toda esta gente mañana vaya a la playa. Si es necesario, compra traje de baños, compra unas pizzas, juguetes para los niños, lo que sea necesario, obviamente un bus, algo para trasladarlos, pero yo quiero que ellos, al igual que la mayoría de las personas, también tengan su día de playa en el Ferragosto. Bueno, esto lo recuerda un historiador que es súper consciente de que en ese momento esto no salió a la luz pública, o sea, no salió a la prensa, pero que es real, digamos, y que de alguna manera muestra muy bien cuál es su personalidad y cómo él actúa en este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, también bueno, tiene ese lado, pero también algunos lo critican porque es poco directo, porque por ejemplo, no critica directamente a Vladimir Putin por la invasión en Ucrania, o porque no criticaba también directamente a Ortega por lo que está ocurriendo con la iglesia en Nicaragua. Pero aquí también algunos coinciden en que él tiene sus propios sistemas, que en general no le gusta criticar abiertamente a alguien con nombre y apellido, sino analizar, reflexionar acerca de la situación y buscar otras maneras. Bueno, de hecho, en el caso de Ortega, no hemos escuchado que hable mal de Daniel Ortega o su señora, sino que ya hace poco dijo que lo de Ortega era una dictadura hitleriana, por ejemplo. En el caso de Vladimir Putin, bueno, todo el tiempo está pidiendo por la paz en Ucrania, porque acabe esa guerra, pero también hay muchos que señalan que lo que ha hecho, lo que trató de hacer el Papa fue tratar de hablar directamente con Putin. Entonces partió un día a la embajada de Rusia en el Vaticano y pidió hablar con el embajador, porque sabemos que los embajadores rusos tienen un teléfono directo con Vladimir Putin. Y él lo que pretendía era tomar el teléfono y hablar directamente con Putin. No sabemos si eso se logró o no, pero el intento al menos, esto no es leyenda, digamos, no es mito, él fue a la embajada e intentó hacer esa conexión directa con el Papa. Bueno, probablemente, y muchos señalan que es bien difícil la situación del Papa porque él había tenido una cercanía importante
con la Iglesia Ortodoxa, rusa. Entonces, eso podría ser también un impedimento, considerando que además la Iglesia Ortodoxa rusa ha apoyado definitivamente a Putin en esta aventura en Ucrania, por ejemplo. Así que es bien complicado. En todo caso, en general, también los que admiran la figura de Francisco consideran que él realmente ha sido un pontífice en el sentido literal de la palabra. Pontífice significa, o sea, viene etimológicamente del latín, significa constructor de puentes, y se supone que sería el pontífice un puente entre el cielo y la tierra, pero también un puente entre las distintas personas, los distintos, en este caso incluso distintos países. Esta palabra en todo caso viene de la época del Imperio Romano. Bueno, y muchos creen que él realmente ha sido un pontífice en el sentido de tender puentes. Por ejemplo, y quizás uno de los ejemplos más evidentes es todo el trabajo ecuménico que él ha hecho. Un trabajo que comienza con Juan Pablo II, luego con Benedicto XVI, y que continúa el Papa Francisco, y podríamos decir que con bastante éxito. Se acerca a la iglesia, o sea, no a la iglesia, a las religiones musulmanas, también a los judíos, a las distintas denominaciones cristianas. O sea, hay un esfuerzo, un interés por parte de Francisco de acercarse a otras religiones. En todo caso, todo este proyecto, podríamos decir, ecuménico, ni siquiera es una idea, podríamos decir, de Juan Pablo II, sino que esto también es muy interesante tenerlo presente, es algo que parte como idea, como proyecto, con el Concilio Vaticano II en la década del 60, pero que no se lleva a la práctica hasta, me atrevo a decir, con Juan Pablo II, y que va logrando frutos importantes ahora, sobre todo el Papa Francisco. Tuve la oportunidad de escuchar, de leer un testimonio importante de un intelectual judío. Era muy interesante porque él, bueno, alababa definitivamente la figura de Francisco, cómo se había acercado al mundo judío. Él, por ejemplo, reconocía algo que era muy importante para el mundo judío, y es que el Papa Francisco señala que ser antisemita es un pecado, porque no debemos olvidar que Jesucristo es de origen judío y que por lo tanto no podemos estar en contra de los judíos, considerando que son nuestros hermanos mayores en la fe y que venimos todos de ahí, digamos. Bueno, ha tenido el Papa Francisco además una serie como también ha dado ciertas señales al mundo judío interesantes, como por ejemplo, bueno, a este intelectual lo llama unas 7 veces al año a conversar con él al Vaticano, y lo que contaba también este judío es que, por ejemplo, desde que está el Papa Francisco en el Vaticano, se les da comida kosher a los judíos ortodoxos cuando van al Vaticano, algo que nunca había ocurrido antes de este Papa, por ejemplo. O sea, esa delicadeza, podríamos decir, con, en este caso, los judíos. Entonces, desde afuera al menos, yo diría que es mucho más controvertido dentro de la misma Iglesia Católica, pero desde afuera también hay mucho consenso de que es un papa que, como digo, tiende puentes, que le interesa conectarse con las otras religiones, y además da la sensación al menos que él cree también que en la medida que también hay una mejor relación con las otras religiones, quizás va a conseguir también un mayor respeto por las minorías cristianas que hay también en algunos lugares, no en algunos, en muchísimos lugares del planeta, ¿cierto? Él en sus visitas ha ido a muchos países donde hay cristianos, hay católicos, pero que están en minoría, y ha logrado ciertos diálogos con autoridades políticas que quizás en el pasado no se habían logrado. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en lo más complicado, y yo lo quise titular Un incomprendido, porque la verdad es que uno dice, bueno, algunos a los que no les gusta el Papa dicen, no nos gusta el Papa, que en general coincide con personas más conservadoras, con la llamada, podríamos decir, derecha, no solamente en Chile, sino en el mundo, el mismo Argentina. En Argentina no lo quieren para nada los más conservadores, pero vemos que no es solamente eso, tampoco los más liberales
o los liberales dentro de la Iglesia les gusta, porque consideran que este Papa no ha avanzado lo suficiente, que se ha quedado estancado y que realmente no ha reformado nada y que no ha hecho nada de lo que en lo que se había comprometido, o no sé si comprometido, pero por lo menos lo que él había señalado al principio o antes de convertirse en papa. Entonces mi idea ahora es como centrarnos en 3 temas. Primero, ¿qué ha pasado con Argentina? Porque todos sabemos que el Papa nunca volvió, ¿cierto?, a Argentina desde que partió el 26 de febrero de 2013, y es interesante ver cuáles son las teorías de aquello. ¿Por qué el Papa no ha vuelto a Argentina? Eso lo vamos a ver, entonces ahí vamos a ver la primera fase de esta incomprensión que hay hacia el Papa, y luego entender por qué los conservadores no lo quieren, para finalmente ver por qué los liberales tampoco lo quieren. Entonces ahí vamos a tener, creo yo, una idea más general de por qué este Papa realmente está en una situación complicada, al menos, e incluso algunos dicen que al final los que más quieren a este Papa son los ateos, los agnósticos, los que miran desde afuera, digamos, son los más convencidos y los más entusiastas con este Papa, más que la misma Iglesia. Bueno, si nos vamos a Argentina, bueno, tenemos que recordar que el cardenal Bergoglio mantuvo una relación bastante tensa con ella, con Cristina Fernández de Kirchner, y antes con su marido. Algunos dicen que hay un verdadero problema de liderazgo, y probablemente esta pareja, o sea, me refiero a Néstor y a ella, se sintieron bastante opacados por la figura del arzobispo de Buenos Aires, por Mario Bergoglio. Entonces realmente fue una relación muy, muy tensa, que definitivamente cambia cuando él se convierte en papa, porque ella, que es definitivamente, o sea, es hábil, se da cuenta que es mucho mejor estar cerca del Papa, además era un hecho histórico. Imagínense, el primer Papa latinoamericano y argentino, fue una cosa increíble, y ella viaja bastante luego, digamos, a felicitarlo, y va a viajar en varias oportunidades al Vaticano, y vamos a ver este tipo de imágenes. Él se ve muy contento, le dio audiencias largas, que contrastan bastante con lo que ocurrió con Macri, que yo creo que también dio vuelta al mundo, ¿cierto? Cuando asumió Macri, fue una reunión muchísimo más corta, de 22 minutos, y muchos recuerdan esa carita ahí del Papa, no demasiado entusiasta con el nuevo presidente de Argentina. Entonces, bueno, lo que hay que entender en el caso argentino, y en eso también hay bastante coincidencia, es que desde el momento que el Papa, ¿cierto?, o Francisco, en este caso, se convirtió en papa, los argentinos han leído todo lo que hace y deja de hacer en clave interna. Cuando lo empezaron a ver, entre comillas, contento con Cristina, ya todos dijeron, definitivamente se confirma que el Papa Francisco es un peronista. Y entonces, y después cuando sale Macri y vemos esta imagen, entonces ahí otros dicen, sí, efectivamente, es un peronista, y no le gusta este presidente de derecha neoliberal, y por eso le da 22 minutos. Por ejemplo. Es muy, muy complicado. Bueno, él ha dicho en innumerables ocasiones que nunca fue peronista, ni nunca ha militado en un partido político, pero sí entiende que probablemente le hayan dicho que es peronista, porque claro, hay algunas ideas que él puede defender, como la justicia social, etcétera, etcétera, pero que él nunca ha sido peronista, etcétera. Bueno, y ahora, la pregunta que nos podemos estar haciendo muchos, ¿y por qué nunca volvió a Argentina? Porque lo que aquí también hay bastante coincidencia entre los distintos analistas, es que él, una de las cosas que menos le gusta en la vida, es que lo manipulen, que lo usen, y él ha sentido mucho eso, o sea, esa relación que estamos comentando, que fue, entre comillas, bastante cercana con Cristina Fernández, se terminó deteriorando porque él sintió que ella estaba usando y abusando de esa relación, podríamos decir, más amigable,
entre ella y él, y entonces finalmente eso ya se acabó y no tuvo un final feliz. Y después en el caso de Macri al parecer fue distinto porque él fue asesorado, y quizás mal asesorado, de que se alejara de la figura del Papa, porque si se mostraba demasiado cercano se iba a ver muy conservador, y que finalmente era mucho más progre alejarse del Papa. Y con eso iba a tener mayor llegada a un público dentro de Argentina que quizás al que no tenía llegada. Bueno, estos son análisis que se hacen. De todas maneras, lo que sí podemos concluir, y en esto sí hay consenso, porque hay distintos análisis para entender por qué el Papa no ha ido a Argentina, pero hay muchos que dicen que el Papa en general no le gusta ir a un lugar donde pueda ser factor de división, y él tiene clarísimo que ir a Argentina sería complicado porque él sería un factor de división. Pero más que eso, en lo que, insisto, hay bastante consenso, es que él no le gusta ser manipulado y él cree que sería definitivamente, digamos, utilizado en un viaje a Argentina. Y la verdad es que si uno conversa con argentinos, con argentinas, da la sensación de que eso es así. O sea, ellos también ya a estas alturas tienen como claro que los mismos políticos están todo el tiempo aprovechando la figura del Papa, y de hecho parece que los políticos no pierden, no se resignan, y mandaron una carta ahora a propósito de los 10 años de pontificado del Papa, y en esta carta se dice, bueno, Francisco saltó la grieta, el arco político completo le envió una carta al Papa. Bueno, me imagino que todos habrán escuchado esta palabra grieta que se está utilizando ya hace muchos años en Argentina para explicar, para poder caracterizar en una sola palabra toda la fractura política y social que hay en Argentina, que es tremenda, o sea, una polarización de un extremo bastante terrible, la verdad. Bueno, entonces lo que se dice es que, bueno, el Papa no quiere caer en la grieta, muchos dicen que ya se cayó en la grieta, pero bueno, y aquí en esta carta lo que vemos es que políticos de todo el espectro la firmaron, entre ellos el presidente Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, uno de los referentes más importantes de la oposición argentina, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también la exgobernadora María Eugenia Vidal, además de 13 mandatarios provinciales en funciones, sindicalistas, dirigentes de movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos no se hablan ni siquiera entre sí, pero estuvieron de acuerdo con firmar esta carta y enviársela al Papa. Les leo literal una parte cortita. Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo. Bueno, a todo esto es bien interesante también, bueno, a propósito de los 10 años, la verdad que se le hicieron muchas entrevistas, tanto en prensa escrita como en televisión, en videos, y en una de esas entrevistas, una larga entrevista que dio a Infobae, que es un medio argentino, él dice que quiere volver a Argentina, pero que cree que no es buena idea ir, digamos, demasiado luego, porque está el tema de las elecciones. Recuerden que hay elecciones en octubre, y digamos, él no quiere, o sea, él dice que no le gusta hacer viajes en años electorales, porque también eso puede ser utilizado por, digamos, el espectro político. Entonces, podríamos decir ya que este año no fue, creo, a Argentina. Bueno, también lo que sí es interesante ver, como hay bastante consenso en que si iba a ir el Papa a Argentina, lo que debió haber hecho es viajar al comienzo del papado. O sea, porque por mucho que al comienzo ya algunos lo declararan peronista,
papa de izquierda, algunos incluso comunistas, todavía no había pasado el tiempo suficiente como para ir agregándole ingredientes a esta sopa, podríamos decir. Entonces aquí también muchos dicen que debió haber ido al comienzo, y ya algunos que encontraban también que era una pena que no haya ido, consideran que ya a esta altura es mejor que no vaya, porque definitivamente va a ser manipulado y que va a ser, o sea, y va a ser un factor lamentablemente de división más que de unión. Así que una pena por los pobres argentinos y una pena por él, porque me imagino que querrá volver a su país y no lo ha podido hacer en estos 10 años. Bueno, eso con Argentina. Yo ahí por ahí les mandaré algo complementario a todo lo que les he dicho, pero como les digo, cada uno lee un poco y saca sus propias conclusiones, pero la novedad al menos es que dijo que quiere ir a Argentina, y eso les da esperanza a los que quieren verlo en su propia tierra. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ahora, desde el punto de vista de las críticas, de los apoyos, vemos que es un papa que a nivel, digamos, global, tiene que enfrentar dos frentes. Por un lado, trata de desplazar a los tradicionalistas de la misa en latín en la Iglesia Católica. Digo porque efectivamente siempre, bueno, hay un sector de la Iglesia Católica muy conservador que quieren incluso seguir dando la misa en latín, y de hecho el Papa hace poco dio a conocer una nueva directriz, podríamos decir, donde se limita mucho la misa en latín. Van a tener que pedir bastantes permisos, más permiso, los sacerdotes que quieran dar misa en latín, va a tener que ser algo muy, muy excepcional. Bueno, y por otro lado, tiene que frenar con diplomacia, obviamente, como pueda, a los obispos, sobre todo los obispos liberales alemanes, que para muchos están a punto incluso de llevar a cabo un cisma en la Iglesia Católica. A mí me da la sensación de que eso es un poco mucho, hablar de cisma, pero hay algunos que creen que es tan crítico lo que está ocurriendo en Alemania que podríamos estar al frente de una división importante en la Iglesia. Así que les voy a contar un poquito de estos dos frentes que él tiene, el de los conservadores y el de los liberales, y se los voy a ejemplificar sobre todo en los alemanes. Bueno, los conservadores, o los más conservadores, y yo diría que están bastante liderados por todo el mundo anglófono, en general, me refiero a los cardenales, quienes son dentro de la Iglesia los que están criticando al Papa, los conservadores, sobre todo del mundo anglófono. Miren, les voy a leer un diagnóstico que hace uno de estos analistas para explicar esto, y yo lo encontré, bueno, ustedes verán si les gusta o no les gusta, pero resume yo creo que bastante bien lo que podría estar pasando con algunos conservadores. Abro comillas. Querían que la Iglesia fuera una Iglesia moralizadora, un refugio de la modernidad, que la Iglesia fuera una fortaleza donde emitiera condenas y edictos y se opusiera a la llamada agenda progresista. Frente a eso, el nuevo Papa les ofreció una Iglesia católica global como hospital de campaña donde la Eucaristía se entiende como medicina para los enfermos en lugar de un premio para los perfectos. Bueno, según este analista, que es Christopher Lamb, cree que es un poco eso lo que les pasó a los conservadores. Bueno, entonces, lo primero que ya les molestó fuera este traslado, podríamos decir, del centro de gravedad de la Iglesia del norte al sur o desde Europa hacia las periferias. En el fondo reconocer que ya Francisco no es un europeo, y que venía un cambio importante en la Iglesia. Y desde el comienzo, porque piensen que él asume en marzo del 2013 y luego le toca la Semana Santa, el lavado de pies, y ese primer lavado de pies no le gustó mucho, porque ahí lavó los pies a 12 jóvenes, incluidas 2 mujeres y 2 musulmanes, ese Jueves Santo del 2013. Entonces, ahí ya partimos mal. A algunos no les gustó para nada este papa tan, para algunos incluso disruptivos.
Bueno, pero esta hostilidad conservadora aumentó muchísimo tras el Sínodo de los Obispos sobre la Familia, que fue en octubre del 2014, porque ahí en el fondo lo que planteó el Papa, recuerden que a todo esto, el Papa siempre habla de una iglesia sinodal, ¿ah? De diálogo, de apertura, de hablar. Bueno, y en este sínodo de los obispos sobre la familia, la idea era que hubiesen discusiones abiertas sobre temas espinosos, como la acogida a las familias con niños LGTB, temas como, bueno, católicos divorciados y vueltos a casar, bueno, todos esos temas, digamos, que siempre han sido de inquietud para muchos católicos. Bueno, la idea del Papa era que se hablaran todos los temas. No significaba que se tomaran decisiones a partir de esos temas, pero que sí se hablaran. Y eso ya a algunos les pareció complicado. Pero desde Amoris Laetita, que es la exhortación apostólica del 2016, ahí comienza una verdadera crisis para muchos y comienzan a ver al Papa como, bueno, incluso llegaron a tratar, a señalar que era catastrófico su papado, por las señales que él estaba dando. Por ejemplo, en esta exhortación apostólica Amoris Laetita hay una nota al pie de página donde se establece que en algunos casos, recuerden, los divorciados vueltos a casar podrían recibir la comunión. Y esa nota, eso ya fue, pero el acabose para muchos. Y es ahí donde pudimos ya conocer, digo conocer y ya tener como bastante claridad, que habían algunos cardenales bastante contrarios al Papa, como tenemos aquí a estos cuatro, más otros, como Pell, como, se me viene esto a la cabeza, la verdad, como Robert Sara, está ahí, que se convirtieron en, bueno, como digo, en verdaderos cardenales críticos, y muchos en la iglesia se alinearon también con estos cardenales hasta el día de hoy. Bueno, lo que les puedo comentar en cómo se cristalizó, o sea, cómo pudimos realmente saber que estos cardenales eran rebeldes, porque una cosa es escuchar una crítica, algún comentario, algo que no va muy en sintonía con, pero en el caso de ellos, de estos cuatro en particular, publicaron una lista de 5 preguntas, las llamadas dubia, eran preguntas al Papa, pidiendo que se decantara por estos temas complicados que tenían que ver con los divorciados vueltos a casar, y bueno, y la idea era que el Papa contestara sí o no, por eso se les llamó dubia. El Papa nunca contestó, y creo yo que fue una manera bastante hábil de salirse de ahí, porque era bien complicada la situación. Y porque también hay que entender que el Papa va justamente a contracorriente de lo que pretenden estos cardenales. O sea, yo creo que no hay que olvidar que uno de los conceptos quizá más importantes de este Papa desde el comienzo es el discernimiento, que frente a situaciones complicadas, difíciles, lo que tiene que hacer el católico es, a través de un largo proceso de discernimiento, quizás no tan largo, pero un proceso de discernimiento, tiene que tomar ciertas decisiones. No siempre va a estar la receta, la norma, la regla, porque eso muchas veces incluso es más fácil, sino que el discernimiento es lo que nos debe llevar a tomar ciertas decisiones, sobre todo en momentos difíciles y de contextos y situaciones complicadas. Pero estos cardenales van justamente a lo contrario, o sea, ellos quieren un sí o un no, y siempre, en todas las religiones, creo yo, en toda institución, van a haber personas que lo prefieren así, porque muchas veces es más fácil, ¿cierto? Que me digan sí o no, y yo veo si me alineo con eso, o si me salgo, o ahí veré, pero se fijan. Bueno, entonces tenemos a estos cardenales que definitivamente no están para nada contentos con el Papa. A eso le podemos sumar también algunos sínodos, como por ejemplo el de 2019 para la región amazónica, donde también hubo mucha crítica por parte de este sector conservador, pero además fueron críticas que desde mi punto de vista fueron un poco light. ¿A qué me refiero? Porque muy en la forma.
La crítica en ese momento, por lo menos en el sínodo para la región amazónica, se centró en unas estatuas de madera de mujeres embarazadas que los participantes indígenas le presentaron al Papa como representación de Nuestra Señora del Amazonas. ¿Qué dijeron los críticos del Papa? Que estas estatuas eran una representación de la Pachamama, por lo tanto estábamos hablando de ídolos o de una creencia pagana. Entonces, mucha crítica en ese sentido. ¿Ah? Pero bueno, estas no son las únicas razones por las cuales hay sectores que realmente no están para nada a favor del Papa. Bueno, también están todas las críticas del Papa hacia, bueno, el sistema capitalista, de cómo, digamos, funciona la economía en general en el mundo, está en contra también de la globalización, sobre todo como sistema económico, y por eso siempre está hablando de las distintas identidades, de los pueblos, de la diversidad, y todo eso, en general, no gusta a sectores conservadores, y muchas veces en los países, sobre todo, coincide mucho también en países de habla hispana, donde las derechas más tradicionales de esos países tampoco están muy de acuerdo con él, por este ideario político, que creo yo que pisa muchos callos también, y eso es incómodo, por eso también pienso, después ustedes me darán sus opiniones, genera bastante crítica. Pero hay otro elemento, otro hito también, que creo que es bien relevante también para comprender el por qué hay sectores conservadores que no quieren para nada al Papa, y aquí me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido en relación al Opus Dei. El Papa Francisco reforma el Opus Dei. La influyente organización pierde poder dentro de la Iglesia. No hay que olvidar que el Opus Dei era uno de los movimientos, podemos decir, religiosos, o el movimiento más privilegiado dentro de la Iglesia Católica. Juan Pablo II había premiado a la llamada obra, ¿cierto?, por los excelentes servicios prestados al Vaticano. ¿Y cómo lo premió? Con reconocimiento de prelatura personal, la única en el orbe católico, con plena autonomía. Por lo tanto, tenía un lugar importante dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. También se beatificó y canonizó de una manera bastante rápida a su fundador, Escrivá de Balaguer, en 2002, solo 27 años después de su fallecimiento. Hemos visto que, bueno, en el caso de Juan Pablo II también fue bastante rápido, pero algunos consideran que eso fue también bastante acelerado. Bueno, muchos, gente del Opus o gente conservadora, considera que lo que pasó con el Opus fue una verdadera degradación. Y la verdad es que si uno lo mira con un poquito de atención, probablemente quizá no le gustaba tanto el Opus, no tengo idea de eso, pero lo que hace básicamente el Papa es dejar al Opus Dei a la misma altura de los otros movimientos. El Opus Dei estaba realmente en una situación, en un estatus de privilegio que no tenía ningún otro movimiento. Bueno, ahora lo que tiene que hacer el Opus debe adaptar los estatutos al nuevo estatus eclesiástico. Le exige ahora el Papa, o más bien la Iglesia Católica, presentar un informe anual sobre el estado del Opus y del desarrollo de su labor apostólica, una memoria anual de sus actividades, y lo que pide también el Vaticano es que la nueva forma de gobierno se base más el carisma de la obra que en la autoridad episcopal, que se base más en el carisma de la obra que en la autoridad episcopal. O sea, hay un golpe de timón, podríamos decir, en toda regla, que tiene que haber molestado, o sea, es lo más humano que hay también, ¿cierto?, algún sector, a los sectores más conservadores, o por lo menos los que estaban, si no eran parte del Opus Dei, que son, digamos, cercanos o admiradores de la obra de Monseñor Escrivá de Balaguer. Bueno, sabemos que también hizo una reforma a la Orden de Malta, que intervino Cáritas, por ejemplo. Bueno, de hecho, una parte relevante del legado de Francisco es justamente toda la reforma económica que hizo de la Iglesia. Recuerden que había
toda una parte bastante turbia relacionada con el llamado Banco Vaticano, que él vino a limpiar, mejorar, y para ello incluso en su momento nombró a un cardenal especialmente para ese objetivo, y ha hecho muchas cosas en esa línea, digamos. Así que, bueno, lo del Opus al final también va mucho, creo yo, en esa misma dirección. Bueno, entonces ahí tenemos un poco, un par de ejemplos para comprender por qué un sector importante dentro de la Iglesia puede no estar muy de acuerdo con el Papa Francisco. Pero el problema es que no solamente, como les decía, son los conservadores o muy conservadores los que no están de acuerdo con Francisco, sino que también tiene por su lado izquierdo, si lo pudiéramos poner en términos políticos, bastante crítica, que se puede observar y ejemplificar claramente con lo que ocurre en la Iglesia alemana. Aquí tenemos una foto de una pastora, lo encuentro un poco raro, esto yo lo copié de un diario, dice: pastora bendice a una pareja de mujeres en una ceremonia católica en Colonia, Alemania. No sé si ella se pone el nombre de pastora, no lo sé, pero lo importante es que ya vemos una bendición, en este caso un matrimonio de lesbianas, de homosexuales mujeres, y vemos una pareja aquí, otra pareja allá al ladito. Entiendo que esto no es, o sea, no es el único país del mundo que está haciendo esto. Estuve viendo un análisis de un sacerdote español que explicaba que ya en Bélgica también se están viendo estas cosas, entonces no es algo tan excepcional dentro de la Iglesia Católica. Ahora, pero les quiero explicar un poquito qué pasa con Alemania, porque el caso alemán ha sido el de mayor preocupación. Como les comentaba, algunos han hablado incluso del cisma de la Iglesia alemana, y por eso, como les decía, me quiero detener aquí un poquito, que ya, bueno, es con lo que voy a ir cerrando hoy día. Bueno, el tema de Alemania tiene un contexto, tiene una explicación, ¿ah? Como todas las cosas no son a pito de escopeta, sino que tienen un origen. En este caso, es un documento que se dio a conocer en septiembre del 2018 en Alemania. Estamos hablando de un estudio que se llevó a cabo a partir de varias universidades importantes de Alemania, un estudio que fue encargado por la Conferencia Episcopal Alemana y que llegó a la siguiente conclusión: que entre 1946 y 2014, 3.677 menores habían sido víctimas de abusos sexuales de diverso grado por parte de 1.670 clérigos. No sé si escucharon bien los números. 3.676 menores abusados por 1.670 clérigos entre 1946 y 2014. La publicación de este estudio fue un shock en Alemania. La verdad que, al parecer, nadie esperaba un resultado de esta magnitud, fue terrible, y es en ese contexto que la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los Católicos Alemanes, cuando hablo del Comité Central de los Católicos Alemanes, me refiero a la unión de representantes de los consejos diocesanos y las asociaciones católicas, toman la siguiente decisión: comenzar, digamos, todo un proceso de reflexión, conversación, llamado el camino sinodal. Lo tenemos ahí en alemán. El camino sinodal. El camino sinodal, en todo caso, es un nuevo formato que no está definido por el derecho canónico. Por lo tanto, vemos que la Iglesia alemana comienza incluso antes que el sínodo general de la Iglesia Católica, porque no hay que olvidar que la Iglesia Católica está en un proceso de sínodo, pero los alemanes comienzan antes, porque probablemente, o seguramente, se dan cuenta que tienen que comenzar a hacer algo al respecto, y comienza este proceso. Ahora, ¿por qué ha llamado tanto la atención todo esto? Porque hace relativamente poco se dieron a conocer las conclusiones de este camino sinodal. Son textos que aprobó la Asamblea Sinodal con una clara mayoría, a menudo superior al 90%, y todo esto se dio a conocer ahora en marzo.
Y por eso se estaba hablando de cisma, de división en la Iglesia Católica. Pero yo les voy a leer de qué se tratan estas conclusiones, pero hay que entender que no son decisiones tomadas, son conclusiones y son peticiones que le hace este camino sinodal alemán al Papa o al Vaticano, ¿no? En general. A ver, pero de todas maneras es bastante, considerando, digamos, cómo es la Iglesia Católica, cómo ha sido en estos 2000 años, la verdad que es muy, muy revolucionario lo que piden los alemanes al Papa, y es por eso que hay muchos bastante impactados, impresionados con lo que ha pasado. Bueno, ¿qué señalan los alemanes? ¿Qué piden? El camino sinodal pide al Papa que reexamine la cuestión del celibato sacerdotal y encontrar un nuevo marco para los sacerdotes que han abandonado el ministerio y ahora están casados. Bueno, este es un tema que de hecho el Papa ha hablado él en algún momento, o sea, esto no es tan loco, digamos, ¿ah? No es un tema, yo creo que el Papa lo vea como algo que esté cerrada la puerta, digamos. Segundo punto, propone que los laicos, hombres y mujeres, prediquen la homilía en la misa. Tercer punto, se propone la bendición de parejas del mismo sexo y divorciadas. Esto ya sale un poquito más, y esto creo yo, o sea, y este es el gran tema, me atrevo a decir. De hecho, es lo que más ha llamado la atención, lo que yo pude ver, por lo menos cuando supe que estaba ocurriendo en los portales de noticias. Este era el gran tema, o sea, que ellos propongan la bendición de parejas del mismo sexo, algo que, como les decía, ya ocurre en algunos lugares en Alemania, y como les comentaba, yo vi a este sacerdote español comentando que ya ocurre en Bélgica, así que probablemente en el norte de Europa ya se esté, no digo que sea una práctica habitual, pero ya debe estar ocurriendo. En relación a los abusos sexuales en la Iglesia, ellos piden a los obispos que elaboren un código de disciplina para sacerdotes. También se plantea el tema de los abusos de poder contra mujeres en la Iglesia, pide que se tomen medidas para un mejor reconocimiento de los abusos espirituales y sexuales de los adultos, y en particular de las mujeres. Este también es otro tema, creo yo, complejo. Los alemanes hablan de gestionar la diversidad sexual. Pide ser más inclusivos en la Iglesia con las personas transexuales e intersexuales, y elegir la opción diverso como género en los registros de bautismo. También se propone permitir el cambio posterior de género en los mismos registros. Creo yo que ese sería como el segundo tema más complicado después de la bendición de parejas del mismo sexo. Y termino con: la Asamblea pide al Papa permitir el diaconado femenino. Los obispos consiguieron convencer a los participantes para que modificaran la parte en la que se pedía también ordenar sacerdotes a mujeres. O sea, eso no se pide abiertamente, o sea, no se pide que existan las sacerdotisas, pero sí que se permita el diaconado femenino, que al parecer también es una idea que está, yo diría, circulando, y que no es una idea tan loca, digamos, considerando esta apertura y estos cambios que se pretenden implementar. Bueno, cuando se dio a conocer esta lista de puntos, la verdad que a muchos les dio, bueno, un poquito de ataque, y el 13 de marzo el secretario de Estado del Papa, Pietro Parolin, señaló: el camino sinodal, refiriéndose a Alemania, toma decisiones que no corresponden exactamente con la doctrina actual de la Iglesia. Y los promotores del camino sinodal alemán dicen que el futuro de toda esta lista, podríamos decir, depende del Sínodo Mundial sobre el futuro de la Iglesia, que tiene sus dos grandes etapas en el Vaticano, en octubre del 2023 y luego en 2024. O sea, da la sensación, si no queremos ser alarmistas, que esta lista de propuestas iría a este sínodo, que se va a llevar a cabo, como digo, en octubre, y ahí se analizaría. De hecho, yo estuve intentando seguir un poco más el tema, y pude leer a obispos, si mal no recuerdo, el mismo incluso presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, señalar que ellos lo que menos quieren es separarse de la Iglesia. Y fue interesante, porque para muchos, o sea, a algunos les da la sensación que con este, podemos decir, petitorio, porque la verdad es que es un petitorio, porque piden al Papa, así que petitorio, ellos estarían definitivamente rompiendo con la Iglesia. Una cosa es el petitorio, creo yo, y otra es lo que va a ocurrir. No sabemos en qué va a quedar esto. Obviamente,
sí estoy de acuerdo con que es algo bastante provocador, podríamos decir, pero no necesariamente esto se va a llegar a puerto y queda todo esta última fase del Gran Sínodo y vamos a ver qué ocurre ahí. Comentarles que a propósito de gestionar la diversidad sexual que plantean los obispos alemanes, el Papa es sumamente claro y bastante categórico respecto de la ideología de género. Él está totalmente en contra, él cree que él habla de un término interesante, habla de la colonización de la ideología. O sea, que hay que nos están tratando de colonizar con la ideología de género, y él plantea, digamos, sus puntos de vista, que si los leen, la verdad que le van a parecer, probablemente los que no estén de acuerdo con la ideología de género, van a estar totalmente de acuerdo con el Papa. Todo lo que dice, desde mi punto de vista, es muy sensato, muy lógico, la verdad. Pero se los menciono porque quizás a alguno le parezca que porque el Papa es abierto, es acogedor, porque siempre él ha dicho que hay que acoger a todos, pero que una cosa es acoger al homosexual, al transexual, y otra cosa es darle la posibilidad a un niño que elija su sexo, siendo que los niños nacen con un sexo. Yo les voy a mandar un artículo cortito que están los 5 puntos del por qué el Papa está en contra de la ideología de género. Bueno, les voy a mandar varias cosas, la verdad, pero por si quieren tener eso más claro. Y otra pregunta que nos podríamos estar haciendo, ¿qué va a pasar con el futuro de la Iglesia? ¿Quién podría ser el sucesor de Francisco, considerando, bueno, ya tiene 86 años, está más o menos, a ver, de salud física, porque de cabeza parece que está impecable, está lúcido, está rápido, realmente, al parecer, está muy bien, pero físicamente está muy complicado, está con una artrosis en una rodilla que realmente no lo deja caminar, muy adolorido, muy complicado. Bueno, vimos que ahora, unos días antes de Semana Santa, estuvo hospitalizado por una neumonía, pero no, físicamente está complicado. Y de hecho, hay un consenso importante entre los que siguen de cerca su trayectoria, que firmó su renuncia, la dejó firmada por si acaso a fines del año pasado. No significa con esto que quizás él se vaya a ir ahora, pero él quería dejar claro que si no está en condiciones de seguir al frente de la Iglesia, él ya tiene la renuncia firmada. Bueno, acá tenemos una foto del Papa con Monseñor Edgar Peña Parra, que es un venezolano que ha sido nombrado como sustituto para asuntos generales de la Secretaría de Estado, que es un cargo muy relevante, que nosotros quizás lo ubicamos menos porque, bueno, la Secretaría de Estado se divide en 2 oficinas, podríamos decir. La Secretaría de Estado, digamos, clásica, podríamos decir, donde está el secretario de Estado y que tiene relación con las relaciones diplomáticas del Vaticano, pero también está esta otra oficina, que es la sección de asuntos generales, o primera sección, que se encarga de las operaciones normales de la Iglesia. Organiza las actividades de la curia y los nombramientos en las oficinas curiales, mantiene los documentos papales, se ocupa de las preocupaciones de las embajadas ante la Santa Sede y publica las comunicaciones oficiales. En el extranjero, esta sección se encarga de organizar las actividades de los nuncios de todo el mundo en sus actividades relacionadas con la iglesia local, etcétera, etcétera. Aquí hoy es que es un cargo muy relevante, y muchos consideran que si el Papa nombró a este latinoamericano como sustituto para asuntos generales es porque también está dando una señal, que él quiere que haya en la curia, ¿cierto?, personas de la periferia. ¿Podría ser un latinoamericano el nuevo Papa? Podría serlo, pero hay algunos que creen que podría ser algún asiático. Y algunos creen que incluso podría tener hasta nombre, quizá un poquito adelantado, pero bueno, algunos hacen su pronóstico y, por ejemplo, este podría ser un candidato. Luis Antonio Tagle, de 65 años, es cardenal, arzobispo emérito de Manila, actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Caritas Internationalis desde 2015. Podría ser. Con esto voy terminando, así que podríamos ir resumiendo que es un Papa cuyas huellas más visibles quizás son la apertura
austeridad, opción por la periferia. Algunos señalan que quizás uno de los papas más políticos que ha habido. Puede ser, pero también es un papa que es bastante, insisto, bastante incomprendido porque tiene a ambos flancos muchos detractores, por lo tanto está en una situación bien difícil.